Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus decretos, que mi alma viva para alabarte, que tus mandamientos me auxilien. Salmo 119. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Hoy jueves 16 de noviembre, dispongámonos a leer y meditar la palabra de nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar el Evangelio de San Lucas, del capítulo 17, del 20 al 25. En aquel tiempo los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está en medio de ustedes. Dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearán ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo verán. Entonces Él les dirá: está aquí o está allí. No vayan ni corran detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los fariseos siempre alrededor del Señor Jesús, haciéndole preguntas, pero no para crecer en santidad, para seguirlo, para amarlo, para cumplir, no. Siempre es un deseo de ponerlo a prueba y de mirar a ver si cae en alguna trampa. ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios?, le preguntan los fariseos. Y él dice: el reino de Dios no vendrá aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está en medio de ustedes. Ellos tenían el corazón tan cerrado a la gracia que no se habían dado cuenta que el reino de Dios era Jesús mismo. El reino de Dios es Jesús. Nosotros también a veces pensamos, como los fariseos, que el reino de Dios es cuando Él venga lleno de gloria y esplendor, en medio de truenos y relámpagos, con las trompetas. No, esa va a ser su segunda venida, a juzgar cielo y tierra. Pero el reino de Dios, el reino de los cielos, lo predicó mucho el Señor, queriéndonos decir que cuando vivimos según sus enseñanzas, estamos viviendo el reino de Dios. Y el reino de Dios, hermanos, es el amor, la paz, el perdón. Una persona puede decir: estoy viviendo en el reino de Dios, cuando vive en la gracia del Señor, en la amistad con Él y con los hermanos. Cuando una persona ama, perdona, comprende, ayuda, tolera, enseña, es humilde. Cuando estamos viviendo todo ese mensaje del Señor en nuestro diario vivir, estamos viviendo ya el reino de Dios. Pero es que hay otro reino, que es el reino de la tiniebla. El que no vive en el reino de Dios, vive lo contrario al reino de Dios, que es la ira, la envidia, la pereza, el orgullo, la vanidad, la soberbia, los resentimientos. El que vive en el robo, haciendo trampa, chantaje, el avariento, el murmurador, el egoísta, el borracho, el lujurioso. El que vive así está en el reino de la tiniebla, en el reino de Satanás. Pero él es tan astuto porque él es el rey de la mentira
y le hacen meter a usted la idea de que esa es la verdadera vida. Viva así. Viva, diviértase, viaje, pasee, viva bien. Usted diviértase, sea infiel. ¿Qué va a ayudar a los pobres? Usted lo que se ganó, eso es para usted, usted lo sudó. Y él le va metiendo en la mente, al alma de aquel que no está en el reino de Dios, que ese otro reino es verdadero. Y comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero eso es una farsa, una mentira. Porque el reino de Dios, el verdadero reino de Dios, es Jesús. Es vivir en el amor y en la paz, cumpliendo esos preceptos del Señor. Y dice más adelantico el Señor que en aquel día desearán ver solo un día del Hijo del Hombre y no lo verán. Y entonces se les dirá, está aquí, está allí. No les crean. Como ahora tanta gente cree que el reino de Dios es algo fastuoso, como dice el mismo Jesús ahí, que no va a llegar de manera aparatosa, estruendosa. Y miren cuántos se han equivocado cuando han dicho que el fin del mundo, habían dicho que es el 13 de octubre, empezaba la gran tribulación y que la gran señal era el arco iris. Y cuando la pandemia sí que dieron fechas, ya va a ser el fin del mundo. Y siempre se han equivocado. Y estos que están engañando a la gente, haciéndoles creer que el reino de Dios viene aparatosamente, ya están diciendo que es el noviembre. Todo lo de octubre les falló. Ya están diciendo que es el noviembre. Hermanos, no creamos eso. El reino de Dios es Jesús. Cuando usted vive en el amor a los hermanos, está viviendo ya en el reino de Dios. Y ese reino de Dios que está viviendo usted aquí, lo vivirá plenamente después de su muerte en la eternidad. Ni el Hijo del Hombre sabe cuándo va a ser el día del juicio. El mismo Jesús lo dijo. Nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre. Y hoy hay tanta gente engañando, protestantes, que dijeron cuando el año 2000 ya va a llegar el reino de Dios. Y siempre se han equivocado. Hermanos, no creamos. El mismo Jesús dice, cuando les digan, el reino de Dios está aquí o está allí, no vayan detrás, porque como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. O sea, cuando Él venga, Él brillará como relámpago de un extremo al otro. Pero dice que Él primero tiene que padecer mucho. Está hablando de su muerte, de su resurrección, de su ascensión al cielo, y cuando luego venga glorioso a juzgar vivos y muertos. Hermanos, el reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios es Jesús. Pidámosle al Señor en este evangelio del día de hoy, que Él nos ayude a vivir todos los días, cual si fuera el último, preparándonos, siempre amando, perdonando, soportando con paciencia las vicisitudes, los problemas, aprendiendo de Jesús, que era manso y humilde de corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan un feliz y bendecido día en Jesús.